Hola, mi nombre es Daniela Chávez y les voy a hablar sobre farmacología. Del griego fármakon, fármaco y luego ciencia, es la ciencia que estudia la historia, el origen, propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación y extensión, así como su uso terapéutico basado en evidencia y análisis de datos. Fármaco es una sustancia química capaz de interactuar con organismos vivos. Todas sustancias utilizadas en el tratamiento, curación, prevención, diagnóstico, proceso fisiológico deseado o no deseado. Farmacocinética estudia las acciones del fármaco sobre el organismo, sobre el fármaco. Farmacodinamia estudia las acciones del fármaco sobre el organismo. Toxicología, efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen su aparición. Farmacogenómica, estudia variables en expresiones de genes que alteran el efecto del fármaco. Tolerancia, disminución gradual lenta del efecto de un fármaco, uso óptimo, mayor eficiencia con menor toxicidad y al menor costo. Taquiflaxia, disminución rápida del efecto de fármaco. Afinidad, grado de unión de un fármaco a un receptor por uniones iónicas. Van der Waals, puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, enlaces covalentes. Anafilaxia, reacción alérgica rápida, sistemática grave. Potencia, capacidad de un fármaco de hacer un efecto, se relaciona con la magnitud de dosis y la respuesta del fármaco. Eficacia, capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones controladas. Efectividad, capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Eficiencia, efectividad conseguida al menor coste. Beneficio, efecto benéfico tanto objetivo y subjetivo. Toxicidad, efecto indeseable por dosis altas o acumulativas. Reacción adversa, cualquier efecto perjudicial o no deseado con dosis normales. Relación eficacia, toxicidad, valoración conjunta de la eficacia de un tratamiento frente a su toxicidad. Relación beneficio. Relación beneficio-riesgo, el efecto benéfico frente a riesgos. Intensidad, nivel de efecto del fármaco en relación con la concentración plásmica. Biodisponibilidad, velocidad y cantidad del fármaco que llega a circulación sistemática, se da en relación con la absorción y eliminación y unión a proteínas. Concentración mínima eficaz, concentración del fármaco por la cual hay un efecto terapéutico. Concentración mínima tóxica, por arriba de estas dosis hay efectos tóxicos. Índice terapéutico, la relación entre concentración mínima eficaz y concentración tóxica. Efecto o reacción paradójica, reacción contradictoria a las acciones del fármaco, AINES, dolor de cabeza provoca. Periodo de lactancia, tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay concentración mínima eficaz, normalmente se mide en semividas. Vida media o semivida, tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. La vida media se calcula para un hombre de 30 años, 70 kilogramos, plasma 3, líquido extracelular 12, agua, corporal total 41, caucásico. En dosis repetidas, se usa la vida media para diseñar la repetición de dosis y así llegar al estado establece constante, donde la eliminación es igual a la administración en la concentración y efecto necesario usualmente son semividas para llegar. Medicamento de patente es el fármaco que es producido por la empresa que desarrolla el medicamento. Patente se refiere a la posibilidad legal por un tiempo específico para que esta empresa venda el medicamento como monopolio. Establece el precio, forma de ventas y forma de venta. Esta empresa realiza fase preclínica y clínica fase 1, 2, 3 y 4. Medicamento bioequivalente o benéfico. Se refiere al medicamento de patente que ya perdió por el tiempo el monopolio de venta, así legalmente. Otras empresas pueden producirlo. Esto usualmente hace bajar el precio. La nueva empresa está obligada a asegurar que el más o menos por ciento de eficiencia, BM, concentración con respecto al de la patente. Cuenta con el símbolo 6I, genérico intercambiable. No tiene nombre comercial, solo el nombre del compuesto. Medicamento similar. La patente expiró,
y esta empresa no hace ningún estudio para asegurar eficacia, eficiencia, BM, concentración con respecto a patente. Sigue la composición original del fármaco. Si puede usar marca comercial diferente a la patente. Afinidad elevada. Cuando el inhibidor o fármaco se unen a muchos sitios de valor, aunque la concentración sea baja. Baja afinidad. Cuando el inhibidor o fármaco se une poco a su sitio de unión, aunque la concentración sea alta. Hay efecto todo o nada, cuando se necesita cierta cantidad de receptores ocupados para dar respuesta biológica. Efecto gradual. Cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores, se produce una respuesta gradual. Efecto máximo. Se puede dar sin necesidad de ocupar todos los receptores. Todo receptor tiene un ciclo biológico, síntesis, movimiento. Hay variables como la densidad, incremento, disminución, modificación en la finalidad, sensibilidad de receptores. Agonista puro. Provoca efecto máximo. Agonista puro. Provoca efecto máximo sin necesidad de ocupar los receptores y alta eficiencia. Agonista parcial. Hoy requiere ocupar alta proporción de receptores para provocar efectos y baja eficacia. Antagonismo negativo. Ocupa al generador por agonistas puros. Antagonismos irreversibles. Hoy la unión es muy fuerte, es independiente del tiempo. La farmacología se basa en el principio que el principio actúa tiene un receptor específico. Agonista, molécula que activa el receptor. Antagonista, molécula que ocupa el sitio activo, pero una activa al receptor. La unión entre receptor y fármaco se da por enlaces químicos. Se define su fuerza así iónica. Van der Waals, puente de hidrógeno, hidrofóbica, covalente. Si hay uniones covalentes fuertes, la unión entre ligando a fármaco y sitio activo es muy estable. El ligado no saldrá del sitio activo, por lo que se activa a la enzima permanente. Transducción de señas. Transducción es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza, proceso por el cual una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior a otra señal o respuesta específica. Señales endocrinas. Circulan por el torrente sanguíneo, respuesta lenta y larga duración es a la distancia. Señales paracrinas. Células diana a una vecindad de la emisión como los neurotransmisores, respuesta local. Señales autocrinas. Afecta a los dos de la misma clase celular por lo que se emite. Características de la acción hormonal. Redundancia. Varias moléculas tienen la misma función. Ampliación. 3. Integración. 4. Cooperativa. El receptor y señal cooperan para generar una señal. 5. Retroacción negativa. Casi todos los procesos rutas metabólicas son una secuencia de reacciones donde el reactivo A con la enzima se produce del producto B, así sucesivamente. Según productos de la cadena, sirve como inhibidor de una enzima, la que regula la producción del producto. Receptores acoplados y proteínas G. Son receptores de membrana proteicos que atraviesan la membrana 7 veces, tienen 36 subunidades activas y entran por GTP o GDP. En el extremo final citoplasmático se encuentran las máquinas responsables de la respuesta, que difiere de cada tipo celular. Aunque sea el mismo mensaje y receptor, la señal puede ser diferente en un celular pulmonar o cardíaco. Segundo mensajero. Toda molécula que traduce señales extracelulares posee un peso molecular. Hay dos moléculas intermedias. La hormona es el primer mensajero. Los principales segundos mensajeros son calcio, AMPC y óxido nítrico. Calcio. Relacionado con la concentración muscular, liberación de neurotransmisiones, visión, proliferación celular, tiene carga positiva. Se almacena en el calcio intracelular. Reticulosarcoplasmático. No se forma a partir de angina y oxígeno por el enzima nítrico. Sintetas produce regulación de vasos. AMPC derivado del ATP, ADP, AMP y AMPC. Canales iónicos, conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma permite el paso de iones a favor del gradiente. Hay canales isotrópicos de Na, K y Ca.
Tienen 3 estados. Placebo. La eficacia del medicamento no solo depende de la unión de los medicamentos a su química. Otra parte se debe al efecto placebo. Si el medicamento dice que la pastilla que se prescribe es un fármaco muy eficiente y bueno, aunque sea azúcar, hay mejoría. El placebo no solo cambia la percepción del paciente, provoca cambios medibles en el cuerpo. El 20 al 50% de la población tiene efecto placebo. La naloxona, fármaco que inhibe endorfinas, también inhibe el efecto placebo. Existe el optimismo aprendido. El efecto placebo está en muchas situaciones de la vida diaria, como la percepción de sabores en un vino de botella o en caja de cartón. Placebo, del latín yo por favor o yo completaré, describe tratamientos inocuos en la salud del paciente, puede tener efectos benéficos y tóxicos. Placebo y nocebo, los peores hechiceros no están en la calle, sino en nuestros cerebros. El grupo placebo en investigaciones se usa como punto de medición para establecer la eficacia de un medicamento. Colores de pastillas. Cálido rojo, anaranjado, amarillo es la que estimula a los pacientes útiles en la depresión. Azul gris da tranquilidad, alivio y sedación. Tiene el efecto placebo un pics, intensidad y caída en la respuesta. Se liberan sustancias endógenas y se activan cambios de pH. Sabor amargo, mayor efecto. La forma, entre más grande mejor. El precio, más costoso mejor. Vía de administración, vía parietal, mayor vía oral. El efecto placebo se usa mucho en la analgesia del dolor. Si se da contexto al medicamento, se aumenta la eficacia. Se cree que una modulación del dolor descendente por endorfinas y serotonina, 6-ABA, oxitocina y cannabinoides, la respuesta del efecto placebo también se da un proceso de la tos como anti. Se estimula la producción de saliva y la secreción de moco. Mayor efecto con sabores dulces. Grupo A, ciclosporina más jugo de naranja especial más inmunosupresores es igual a linfocitos T. En el grupo B, sin ciclosporina y placebo más jugo de naranja especial, no inmunosupresores. En el grupo C, sin ciclosporina, placebo más jugo de naranja especial, igual a inmunosupresores, igual a linfocitos T. Pasa algo parecido en pacientes con alergia a flores, etc. Efectos nocebo. El mecanismo por el cual una sustancia inerte produce un efecto benéfico o indeseable es aún una incógnita por resolver. Nocebo es igual al latín no haré daño o no perjudicaré. Mecanismos asociados a respuesta placebo: expectativa, condicionamiento, relación terapéutica y fortalecimiento. Receta: documento legal para prescribir la medicación al paciente para una disensión por parte del farmacéutico. Consta de 3 partes: inscripción, nombre de sustancia medicamentosa; suscripción, modo de preparar dicha sustancia; instrucción, la forma de administración. Símbolo RX tiene su origen de Egipto como símbolo de Horus, dios halcón, representando el ojo de Ra. En Roma, Horus evolucionó al dios Júpiter, como él mismo propuso, de protección y sanidad. En la época medieval, el catolicismo prohíbe el paganismo y obliga a colocar en las recetas RP, Responsam Rafaelis. Usualmente la receta puede ir recetada por abreviación RP, que hoy significa dispense o tómese. Cierto grupo de fármacos requiere requisitos adicionales, como los psicofármacos y los antibióticos. Datos de receta: identificación correcta y completa del paciente y tratante, firma del tratante, su permiso de ejercicio y de medicina. Fecha y lugar. Identidad del fármaco, genérico y patente. Cantidad y fármaco a administrar. Entre las opciones a recetar se debe elegir según: 1. Aproximación al diagnóstico o síntomas. 2. Mayor eficacia. Eliminar la enfermedad con más certeza y menor tiempo. 3. Mayor seguridad. Menor reacciones adversas. 4. Fácil administración. Comodidad, menor dosis diaria, mayor apego al tratamiento. 5. Menor costo. Prescription of label. Uso del fármaco fuera de las condiciones estipuladas en la fiebre térmica. Receta ordinaria. Se puede poner juntos varios medicamentos y otros separados. Receta especial. Para psicopátricos, código SSA, 2 copias y original, folio, código de barrio. Clasificación de fármacos por grupo y receta. Grupo 1, solo con receta, estupefacientes, registro SSA,
Metadonia, morfina, fentanilo, oxicodona, codeína, midazolam. Grupo 2. Solo con receta que se retiene en farmacia. Se registra en libros de farma, 2 cajas como máximo. Afetamina, diazepam, funobutil, alprazoral, fetamina, clonazepam, lorazepam, milifeditana, codeína y midazolam. Grupo 3. Con receta. Surtir hasta 3 veces. Registro cada vez. Se retiene la receta la tercera. Amitriptilina, clozapina, litio, aloperina. Grupo 4. Receta médica resurtible tantas veces como indique el médico. Grupo 5. Sin receta, inclusive en farmacia. Grupo 6. Sin receta en otros establecimientos que no sean. Antibióticos por acuerdo, receta retenida por el tiempo indicado en recta, registro en un libro. Fármaco, químico utilizado con fines terapéuticos. Droga, química utilizada sin fines terapéuticos, aunque OMS lo único indistinto a fármaco. Infusión, planta más agua caliente sin que hierva. Decocción, planta más agua en ebullición. Té, infusión de la planta, té, canelia sinensis. Té blanco, hojas jóvenes. Té verde, hojas maduras cejas parcialmente oxidadas, solución verde pálida. Té negro, oxidación completa de hijas maduras, infusión rojiza oscuro más procesada. Aceite moderado. Planta más aceite de almendres, olive, reposar 400 días. Alcohol de hierbas. Hierba más alcohol o licor por 40 días. Fuentes de información. El proceso de preinscripción debe ser un proceso lógico deductivo basado en información global y objetiva. El proceso de receta, preinscripción. Diagnóstico, preinscripción, dispensación, almacenamiento, preparación y administración. Este proceso debe estar basado en fuentes de información que tienen diferentes grados de evidencia. Entre mayor evidencia se acercan a la verdad, aunque no es relativo. Las fuentes se clasifican. Primarias. Contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas, libros. Secundarias. Fuentes que organizan e interpretan las fuentes primarias, índices, catálogos, bases de datos. Terciarios. Contienen información sobre las secundarias. Una revista de buena calidad debe tener un sistema de expertos que revisen las investigaciones a publicar. Otra forma de evaluar un artículo es por las veces que se ha citado un artículo. A base de esta cantidad de citas se obtiene el factor de impacto FI. El número de veces que un artículo es citado se utiliza como estimación de su importancia. De 58 millones de citas a artículos entre 1900 y 2005, solo el 0.5 fueron citadas más de 200 veces. 50% no fueron citados, 25 no fueron sustantivados, no fueron investigaciones. La mayoría de los artículos fueron 1. Reportes sobre repeticiones de investigaciones ya hechas. 2. Observaciones repetitivas con modificaciones menores. 3. Trabajos dispersos sin objetivos claros. Añaden detalles relevantes a un concepto específico. 4. Solo el 1% contribuye significativo al avance del estudio. Esto significa que la mayoría de las investigaciones son redundantes, repetitivas y poco novedosas. Hoy en día se propone clasificar las F1 mediante el modelo 65, donde la evidencia es organizada en forma piramidal, jerárquicamente. Tal modo permite seleccionar F1 con mayor probabilidad. Contiene la evidencia que respete la pregunta. La pirámide muestra que es la base hay mucha información. Como menos evidencia hacia la punta, hay menos información, pero con mayor evidencia. Estudios. Es el desarrollo de actividades y habilidades, opinión de un especialista en el tema. Sinopsis. Resumen general de una obra en particular, compara declaraciones, patrones, evidencias, tiene estructura pico, hay juicios de valor. Síntesis. Se anotan las ideas principales de un texto. Una idea dispersa. Es la disposición de algo a partir del análisis de todos los elementos. No es un resumen, llega a una conclusión y hay elementos de opinión. Sumario. Información resumida, clasificada por condiciones clínicas con evidencia prevalorada. Sistema. Objeto completo cuya parte es de relación con otros componentes. Intenta explicar el presente. A. La evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis de desarrollos controlados con gran número de pacientes. B. La evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias con número pequeños de pacientes, consejos como índice de abandono, enfermedades agregadas, cambios de medicamentos, etc. C. La evidencia se basa en datos derivados de la opinión de experto.
informes de casos o series de casos. Clases de recomendación de la información. 1. Recomendado. Se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. 2. Recomendado en la mayoría de los casos. La prueba o tratamiento dado generalmente se considera útil y está indicado en la mayoría de los casos. 2b. Recomendado en algunos casos. La prueba o tratamiento puede ser útil y está indicado en algunos casos, pero no en la mayoría. 3. No recomendado. La prueba o tratamiento no es útil y debe evitarse indeterminado, que es evidencia indeterminada. Pico. Es la forma que se refiere a buscar información. En una pregunta se agregan variables según este sistema para delimitar la búsqueda. Así, P se refiere al paciente, problema, una población, con sus características, tamaño, edad, género, ubicación, etc. Y indicador o intervención se refiere a que se le hace paciente o población, método, prevención, diálogo, terapia y pronóstico. C. Comparación o cómo se evalúa contra qué en relación a qué. O outcome, resultado esperado o consecuencia de la intervención en la población en comparación con un grupo control. Metaanálisis. Conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos de una colección de estudios. Miden si el tamaño en efecto o resultado esperado es consistente de presión y exactitud. Identifica inconsciencias, sesgos. Exactitud. Cercanía de una medición al valor verdadero. Precisión. Cercanía de agrupación entre un grupo de resultado. Veracidad. Cercanía de la medida de un grupo de mediciones al valor verdadero. Sesgo. La diferencia es el valor real en la diana. La interacción es el valor real en la diana. Medicamento LASA. Looks alike, sounds alike. Son medicamentos con apariencia similar y sonidos similares. Es uno de los errores más usuales en el proceso de medicación. Se atribuye el 10% de errores y el 4% de muerte por errores en procesos de medicación. Es diagnóstico, prescripción, disposición, almacenamiento, preparación y administración. Hay similitudes en el envasado, nombre del principio activo, nombre comercial, correlaciones diferentes. Hay similitudes fonéticas, ortográficas, ejemplo, Ponstil, ácido mefenámico, Pontin, ibuprofeno. Nombre comercial idéntico, ejemplos, bioxilina, amoxicilina más clavulánico, aldorón, nimesulida, aldorón F, diclofenaco. Similitud, nombre genérico, ejemplos, valaciclovir, valganaciclovir, piednisoma, corticoides, piedsilsolona, corticoide. Por ello se recomienda almacenar medicamentos LASA en diferentes lugares, escribir recetas claras con concentraciones vía administración, no abreviar, no usar 0 después del punto decimal, usar 0 antes del punto decimal. Medicamentos LASA por especialidad. Oncología 21%, neurología 18%, cardiología 11%, endocrino 8%, psiquiatría 8%, analgésicos 7% y otros en el 3%. PLM, editorial mexicana desde 1940. PLM significa para los médicos. Es un diccionario de especialidades farmacéuticas. Disminuye la información obtenida de los farmacéuticos. No hace investigaciones, hace versiones por científicos. No hace metaanálisis. Toma información de otros índices que usan inteligencia artificial para búsquedas frecuencias de medicamentos e integrar esta información. Reacciones farmacológicas. Tomar más de 10 medicamentos, la posibilidad de interacción es del 100%. Es más posible que en un índice terapéutico estrecho, con alta tasa a unión a proteínas plasmáticas, efectos dependientes de la concentración. Se considera polifarmacia más de 3 medicamentos. Hay interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Los ancianos hay alteraciones en el pH gástrico. Aplanamiento del epitelio intestinal, reduce el flujo esplénico, disminuye volumen y masa magra, aumenta la grasa, reduce la síntesis de albumina, aumenta la permeabilidad hepatoencefálica y reduce aclaramiento renal. Evidencias. El paciente diabético tratado con sulfametroxazol tiene 6 veces más probabilidad de tener hipoglucemia. Evitar empleo de AINES con enfermedad ácido péptico
Ingesta de alimentos disminuye absorción de amoxicilina, coproflaxina, tetraciclina y captopril. Dieta hiperproteica activa CYP 450. Mide alcohol, fumar. Dieta alta en carbohidratos disminuye CYP 450. Toronja inhibe P450 por 24 horas. Círculo entero hepático. Algunos medicamentos son secretados en la bilis, como lo que cae en el intestino, y son reabsorbidos. Esto aumenta el BM. Energía es cuando el efecto aumenta de 1 más 1 igual a 2. Potenciación, efecto mayor a la suma de 2 más 1, 1 más 1 igual a 4. Antagonista, cuando el efecto disminuye, 2 más 1 igual a 1. Hay efectos que alteran a los fármacos. El uso de plantas y alimentos le da falsa sensación de seguridad. En las plantas hay una gran variación en composición según subespecie y condiciones de cultivo. Excreción biliar se realiza por transporte activo de moléculas polares como PM30. Lo facilita la glucuronidación, a veces puede ser reabsorbida en el intestino, y esto es círculo heterohepático. Interacciones causan efectos cuantitativos o cualitativos. Tomar 10 medicamentos, la posibilidad es del 100, incluye plantas, vitaminas y drogas. Hay interacciones, farmacéuticas, más posible en índice terapéutico estrecho, farmacocinéticas, alta tasa de unión a proteínas plásmicas. 3. Farmacodinámicas, efecto dependiente de concentración, reduce la dosis al mínimo. Polifarmacia, más de 3 medicamentos, aumenta la probabilidad de reacción adversa. Reacción adversa. Tipo A, exageración del efecto en dosis dependiente. Tipo B, exageración o dosis dependiente, alergias. Tipo C, exageración de dosis prolongada, farmacodependencia. Tipo D, aparece tiempo después de suspender el fármaco, temalogenética. Tipo E, aparece después de una suspensión brusca de un fármaco corticoides. Tipo F, aparece por impurezas, excipientes, contaminantes caducas. Presentación de fármacos sólidos. Se incluyen los polvos, que pueden estar encapsulados, papeles, oleosacaruros, granulados y cápsulas. Estas últimas pueden ser duras, elásticas o perlas. También se incluyen en esta categoría los sellos, tabletas o comprimidos, píldoras, extractos y, por último, los supositorios. Semisólidos. Son preparaciones de consistencia semisólidas destinadas a ser aplicadas sobre la piel o sobre cierta mucosa con el fin de ejercer una acción local o dar lugar a la penetración percutánea de principios activos, o por su propia acción emoliente protectora. Tiene un aspecto homogéneo. Ejemplo, ungüento, gel o crema. Líquidos. No plantean problemas de disgregación o de disolución en el tubo digestivo, lo que coincide una acción terapéutica más rápida. Por el contrario, no están protegidas en caso de reactividad frente a los jugos digestivos. Resultan de elección particularmente en niños. Los líquidos para administración oral son principios activos disueltos en un vínculo apropiado. Ejemplos, jarabes o emulsión. Las vías de administración de los medicamentos han sido tradicionalmente divididas en 2 grandes categorías. Enteral, en esta el fármaco se deposita en el tubo digestivo para ser absorbido a través de la mucosa gastrointestinal, pasar a la circulación sistémica y ser distribuido en el organismo. Incluye las vías de administración oral con deglución, sublingual y rectal. Parenteral, en esta el fármaco se deposita por medio de una acción en el torrente sanguíneo, en la intravenosa o en un tejido muscular subcutáneo, de donde es absorbido. Incluye las vías intravenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica principalmente. AINE con mayor efecto inflamatorio, analgésico y antipasmódico, diclofenaco, ibuprofeno, metamizol. AINEs con mayor efectos adversos. Los efectos adversos más importantes y conocidos de los AINE son los que conllevan riesgos gastrointestinales, cardiovasculares y renales, aunque también pueden ocasionar otros efectos como hepatotoxicidad o reacciones de hipersensibilidad graves. Como hemos contado antes, los AINE intervienen con los prostaglandinas, que además de ocuparse de la inflamación, intervienen en la protección gástrica, la agregación pancreana, la autorregulación vascular-renal y el mecanismo del parto. Así que al tomar AINEs estarán afectando también estas funciones de su cuerpo.
Numerosos estudios han evaluado la toxicidad gastrointestinal de los AINE1, siendo la hemorragia digestiva alta, HDA, el efecto indeseable grave más frecuente descrito. Su riesgo aumenta cuando mayor es la dosis empleada. En dicho estudio se confirmaron los riesgos elevados de HDA asociados a etorolaco, piroxicam, indometacina, ketoprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico, incluso utilizando a dosis bajas. ¿Cómo combinar AINES? Como los AINES comparten mecanismos de acción, tomarlos de forma conjunta tiene el mismo efecto que aumentar la dosis. No mejora la eficiencia y crece el riesgo de aparición de efectos secundarios. A veces, sin ser conscientes, aumentamos la cantidad total de AINE que tomamos al día. Los AINES se pueden tomar y funcionan mejor combinados con otros medicamentos distintos como el paracetamol, el metamizol o el tramadol. Fármacos para trismos: aspirina, ibuprofeno o naproxeno. Pacientes de extracción de 16, ibuprofeno de 600 miligramos. Clasificación de riesgo en el uso de fármacos en el embarazo. A. Sin riesgo. B. Estudio en animales no ha demostrado. C. Toxicidad demostrada en animales sin dato en mujeres. D. Datos en mujeres demuestran riesgos tóxicos. X. Riesgo supera beneficio. Intraconazol C. Ketoconazol C. Nistatidina C. Metronidazol B. Sulfas C. Acitromicina B. Cefalosporina B. Claritromicina B. Sinlamicina B y penicilina B. Absorción: proceso mediante el cual las moléculas del fármaco alcanzan la circulación sanguínea. Este proceso no existe en el caso de la administración parenteral. 4. Aunque sí cuando se trata de una administración parenteral extravasal, como la intramuscular o subcutánea. Eliminación: es el conjunto del proceso que determina la desaparición del fármaco del organismo. Los fármacos son eliminables al exterior. Excreción: o bien metabolizados y luego excretados. Proceso de orden cero. Sigue la ecuación dC sobre dt igual a Q sobre Q por O, siendo dC sobre dt velocidad, QO constante del orden cero. Es un proceso en el que la velocidad es siempre constante con independencia de la concentración y el tiempo. Proceso de orden 1. Sigue la ecuación dC sobre dt igual a K por C, siendo dC sobre dt velocidad, Q constante de orden 1 y C concentración o cantidad. Es un proceso en el que la velocidad es variable dependiendo del valor que haya tomado C. Oxidación. La oxidación es la pérdida de electrones por un átomo molécula. Por lo tanto, una molécula pobre en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Una de las principales enzimas en el hígado encargado de metabolizar moléculas por oxidación son la familia del citocromo P450 o enzimas CYP. Las enzimas CYP funcionan oxidando moléculas pequeñas, incluyendo fármacos o toxinas ambientales. Realiza una variedad de reacciones de oxidación de compuestos estructuralmente no relacionados, incluyendo esteroides, ácidos grasos y agentes xenobióticos. La reacción de oxidación aumenta la polaridad de las moléculas, haciéndolas más solubles en agua y facilitando su excreción. Generalmente, si un fármaco se oxida fácilmente, se eliminará más rápido dentro del cuerpo en comparación con un fármaco difícil de oxidar. Una característica relevante de un fármaco es que debe ser metabólicamente estable, lo que significa que debe permanecer en un cuerpo durante un periodo de tiempo suficiente a fin de ser eficaz. La fluorocación puede aumentar la estabilidad metabólica de un fármaco, haciéndola menos susceptible a la oxidación por las enzimas CYP en el hígado. Reducción: es la ganancia de electrones o una disminución en el estado de oxidación por las moléculas, átomo o ion. Hidrólisis: es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. P450. Un ejemplo de una enzima que es utilizada en estos estudios de variación genética es la enzima conocida como CYP2D6 o citocromo P450. Esta enzima actúa sobre 25% de todos los medicamentos recetados, incluyendo a la codeína, que es convertida en forma activa como morfina. Existen más de 160 versiones diferentes del gen CYP2D6 y muchos de los cuales varían en una sola modificación en una secuencia de ADN o SNP, por sus siglas en inglés,
polimorfismo en un solo nucleóido. Aunque otras variantes tienen cambios más grandes, la mayoría de estas variantes no afectan las respuestas de los fármacos. Algunas personas tienen cientos e incluso miles de copias del gen CYP2D6. Por lo general, las personas tienen 2 copias de cada gen. Aquellos con múltiples copias de este gen producen una proteína sobre expresión de la proteína CYP2D6 y por lo tanto metabolizan los fármacos más rápidamente. Como consecuencia a esto, la codeína puede convertirse en morfina tan rápidamente que una dosis estándar del fármaco puede llevar a una sobredosis. Por otro lado, algunas variantes del CYP2D6 han dado resultado a una enzima no funcional. Las personas con estas variantes metabolizan lentamente los fármacos, es decir, que si se administrara codeína en una dosis estándar, podrían no experimentar alivio al olor. Para estas pacientes, los médicos deben precisar un tipo diferente de analgésico. Conjugación. En las reacciones de conjugación, los productos de la transformación metabólica de los fármacos son combinados con compuestos endógenos, hidrosolubles, agentes conjugantes. Estos reaccionan con catalizadores por enzimas con los transferasas. En los seres humanos y los organismos relacionados hay 5 compartimentos corporales principales: el plasma sanguíneo, los fluidos intersticiales, los tejidos grasos, los fluidos intracelulares y los fluidos transcelulares. El último de los cuales incluye el fluido de la cavidad pleural peritoneal. La distribución molecular en estos comportamientos se correlaciona muy cercanamente con la biodisposición de dichos compuestos. Los porcentajes relativos de masa corporal a estos incluyen en la siguiente tabla. El plasma sanguíneo es un estimado de % de masa corporal del 5%, el líquido intersticial 16, tejido adiposo 20, fluido intracelular 35 y fluido transcelular 2. Ionización de los fármacos. La mayoría de los fármacos son ácidos a bases iónicos débiles que se encuentran en la forma ionizada y no ionizada en un entorno acuoso. La forma no ionizada suele ser liposoluble, lipofílica o difunde con facilidad a través de las membranas celulares. La forma ionizada es poco liposoluble, pero muy hidrosoluble, es decir, hidrofílica, y está sometida a una alta resistencia eléctrica, por lo que le resulta fácil atravesar las membranas celulares. La proporción de la fórmula no ionizada y por lo tanto la capacidad del fármaco para atravesar membranas depende del pH ambiental y del pKa, que es la constante de disociación ácida del fármaco. El pKa es el pH en el cual las formas ionizadas y no ionizadas están presentes en concentraciones idénticas. Cuando el pH es menor que el pKa, en el caso de un ácido débil predomina la forma no ionizada, pero en las bases débiles la forma predominante es la ionizada. Por lo tanto, en el plasma pH 7.4, la relación entre las formas no ionizadas y ionizadas de un ácido débil, por ejemplo con el pKa de 4.4, es de 1 a 1000. En el jugo gástrico pH 1.4, la relación se interviene de 1000 por 1. Por lo tanto, cuando se administra por vía oral un ácido débil, la mayor parte de este se encuentra en forma no ionizada en el estómago, lo que favorece su difusión a través de la mucosa gástrica. Si se trata de una fase débil de un pKa de 4.4, la situación se invierte. La mayor parte del fármaco se encuentra en forma ionizada en el estómago. La teoría de los fármacos de naturaleza ácida débil, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, se absorben con más rapidez a partir de un medio ácido, que es el estómago, que los de naturaleza básica débil, como por ejemplo la quinidina. Sin embargo, independientemente de que un fármaco sea ácido básico, la mayor parte del proceso de absorción ocurre en el intestino delgado, debido a la mayor superficie de absorción y a la mayor permeabilidad de sus membranas. La albúmina es una proteína producida por el hígado. La albúmina ingresa al torrente sanguíneo y ayuda a mantener el líquido sin que se filtre de los vasos sanguíneos a otros tejidos. También transporta varias hormonas, vitaminas y enzimas, sustancias por el cuerpo. Aclaramiento. Clearance CI es el volumen de plasma que queda libre de fármaco por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de sangre limpiada por unidad de tiempo. Viene dado en mililitros por minuto o mililitros por hora. Filtración. El paso del fármaco del plasma al filtrado glomerular
glomerula se afecta a través de la pared del glomérulo por filtración debido a un gradiente de presión. Solamente puede atravesar esta membrana las moléculas que poseen un tamaño lo suficientemente reducido. Las macromoléculas como la albumina, las globulinas y otras proteínas plasmáticas no pueden atravesar ni mucho menos el fármaco que se encuentra unido a ellas. Reabsorción, proceso por el cual el fármaco no ha llegado a la luz tubular, ya sea por filtración glomerular o por secreción tubular. Es reabsorbido a nivel tubular y pasa de nuevo a la sangre. Este proceso se efectúa por difusión pasiva, por lo que influye notablemente la liposolubilidad y el grado de ionización y el peso molecular del fármaco a reabsorber. Secreción, proceso que sigue un mecanismo de transporte activo, que se efectúa en un túbulo proximal por el que algunos fármacos presentes en la sangre pasan a la luz tubular. Se trata de un proceso saturable, existiendo por lo tanto mecanismos de competición por un último sistema de transporte activo. Excreción. Es la expulsión de un fármaco y o metabolismo desde el organismo al exterior. Las moléculas más hidrosolubles se excretan como tales, ya que son a la vez más polares. Las sustancias liposolubles menos polares son frecuentemente transformadas a productos más polares, más hidrosolubles y más fáciles excretadas por vía renal. Solo la forma libre en la que se difunde y la que interviene el gradiente de concentración, la unión a proteínas, juega asimismo un papel fundamental en la excreción. Creatinina. La creatinina es un producto normal de desecho del cuerpo. Se produce cuando usa sus músculos y parte del tejido muscular se descompone. Normalmente los riñones fritan la creatinina a la sangre y al eliminar el cuerpo por la orina. Elimina del cuerpo por la orina. Inflamación. La inflamación es una respuesta biológica compleja montada por los tejidos del cuerpo contra estímulos nocivos o infecciosos, como patógenos, células dañadas o irritantes. Debido a su inespecificación, se considera parte de la inmunidad innata y dentro de sus principales objetivos está el destruir e inactivar cualquier patógeno, así como que reclutar células inmunitarias en el sitio de infección. Los procesos inflamatorios son detonados por el sufijo itis, uretritis, artritis, gingivitis o periodontitis. En la infección participan componentes celulares granuculocitos, monocitos, macrófagos, fibroblastos, plaquetas, etc. Mediadores derivados de células, que son los citocinas, proinflamatorias y histamicinas, y medidores derivados del plasma, sistemas del complemento y sistemas como la calicreína. Los signos clásicos de la inflamación son rubor, calor, dolor, edema y pérdida de la función, usualmente cuando la inflamación es crónica. La inflamación puede ser clasificada como aguda y crónica. La primera es la rápida respuesta inicial, donde se da la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre. Durante esta, los neutrófilos son las principales células reclutadas, aunque no las únicas. Cuando se prolonga esta respuesta, se establece su cronicidad. Se conduce a un cambio de las células presentes en el sitio de infección, como incremento de la presión de linfocitos y macrófagos, pero también se da de manera simultánea la reparación y distribución del tejido en el sitio donde ocurre. Además, se puede dar fibrosis o sobreproducción de tejido conjuntivo. Asimismo, la inflamación crónica puede conducir al establecimiento de enfermedades autoinmunitarias. Cuando un patógeno ha superado las barreras físicas y químicas, se infiltra en tejidos subyacentes, da una serie de reacciones y productos de la interacción entre las células de la inmunidad innata resistente y el patógeno. Sin embargo, no se trata de procesos secuenciales, sino de varias respuestas que se dan prácticamente al mismo tiempo con el objetivo de hacer frente al patógeno. El invasor presenta patrones moleculares asociados a patógenos que pueden ser reconocidos por células inmunes residentes en los tejidos por medio de esos receptores de reconocimiento de patrones PRRS. Los macrófagos que se reconocen a las células inmunitarias por medio de la interacción PAMS-PRRS liberan citocinas, que son moléculas medidores de la inflamación, en particular de la liberación de TNF, que es un factor de necrosis tumoral, IL-1, que es interleucina 1, y IL-6, que es interleucina 6.
Estos citocinas tendrán efectos locales y sistémicos. Localmente proveerán la inflamación, vasodilatación y reparación de los tejidos. Sistemáticamente causarán fiebre, leucocitos y producción de proteínas rectantes de fase aguda, como proteína C reactiva, fibrinógeno y amiloide sérico componente P, entre otros. Sin embargo, también pueden ocasionar algunos otros efectos indeseados, como reducción de la función cardíaca, trombosis y resistencia a la insulina. Dichas respuestas indeseadas están medidas principalmente por el TNF. También durante la inflamación, células como mastocitos, basófilos e eosinófilos liberan histamina, la cual causa vasodilatación e incremento en la permeabilidad vascular. Dicha vasodilatación causará un incremento en el flujo sanguíneo de los vasos subyacentes al sitio de infección, lo que favorecerá la migración de células inmunitarias por medio de diápesis, así como el paso de mediadores inflamatorios derivados de plasma, como el sistema de complemento. Los mastocitos, a pesar de no ser células fagocitas, son muy importantes en la promoción de la respuesta inmune local. Algunos de los efectos secundarios e indeseados de la histamina son la broncoconstricción, taquicardia, dolor de cabeza e hipotensión. Los neutrófilos son las células que reclutan la mayor cantidad en los sitios de infección cuando se lleva a cabo la inflamación aguda. Al migrar a los tejidos, reconocen a los agentes patógenos mediante la interacción PRRS-PAMPS para llevar a cabo el proceso de fagocitos. También se ha identificado que pueden utilizar otros mecanismos auxiliados por opsonización y expulsando su contenido ADN y gránulos para atrapar a los patógenos y destruirlos. Los monocitos circulantes, al migrar a los tejidos, se diferencian a macrófagos y llevan a cabo su actividad fagocita, ya sea mediante interacción directa PRRS-PAMPS o auxiliados por el sistema de complemento. Además de eliminar a los agentes patógenos, pueden realizar otras funciones como secretar más citocinas para seguir atrayendo células inmunitarias, que es la función quimiotáctica, al sitio de infección, pero también pueden producir factores de crecimiento que tienen como diana, fibroblastos y células endoteliales que participan en la reestructuración de los tejidos. Asimismo, los macrófagos pueden eliminar las células que han sufrido apóstosis al reconocer mediante sus receptores en los DAMPS. Mediante el sistema de complemento pueden incrementar la actividad fagocítica y la promoción de la inflamación. El sistema de complemento, que permanece en los sistemas solubles de la inmunidad, puede migrar al sitio de infección para el conjunto de anticuerpos llevar a cabo la opsonización o lisis de los agentes patógenos. Cuando se da el recubrimiento de los patógenos por medio de opsonización, resulta más sencillo para los macrófagos y neutrófilos el reconocimiento del patógeno y por lo tanto su eliminación. También el sistema de complemento puede conducir a la lisis del patógeno cuando forma el complejo de ataque de la membrana MAC. Algunos componentes del sistema del complemento, como C3A y 5CA, también son importantes en la promoción de inflamación y también funcionan como quimiotrayentes para reclutar más células inmunitarias, así como también incrementar la permeabilidad vascular. Debido a que son quimiotrayentes, también pueden promover la reparación al reclutar fibroblastos. El ácido araquidónico es un lípido de membrana que está presente en células que participan en la inflamación y su oxidación puede derivar en moléculas proinflamatorias como prostaglandinas y neurotrienos. Por ejemplo, células endoteliales, macrófagos y granulocitos pueden secretar prostaglandinas, lo cual induce fiebre y dolor. Los leucotrienos también son derivados del araquidónico y trabajan como quimiotrayentes, además de que promueven el incremento de vascularidad. Respecto a la reparación, cuando las citocinas son liberadas, promueven la migración de fibroblastos, los cuales incrementan su proliferación y síntesis de colágeno. Además, si existe un daño en los vasos sanguíneos, se promoverá también la cascada de coagulación. En un ácido gráfico poliinsaturado, omega 6 de 20 carbonos, tiene 4 dobles enlaces en posición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Es el precursor de los isocánicos. EICO igual a 20 carbonos. Son moléculas que tienen 20 carbonos. El ácido
araquidónico es liberado por varios factores: presión, temperatura, lesión, alteraciones en membrana y activación de los fosfolipasa. Esta enzima rompe el ácido araquidónico, lo libera siendo de este libre y disponible para las enzimas COX y LOX. La fosfolipasa A2 cataliza la hidrólisis de fosfolípidos para formar ácidos araquidónico, precursor de los eucosanoides. La COX-1 es la enzima constituida que se expresa de forma estable y continua en la mayoría de las células del organismo. Es la encargada de la síntesis de prostaglinas e eicosanoides implicados en la hematosis general y en muchas funciones: protección de la mucosa gástrica, activación plaquetaria, función renal o diferencia de macrófagos. Su grado de expresión varía en función del metabolismo y en las diferentes prostaglandinas de los distintos tipos celulares. Entre los tejidos, los niveles de COX más elevados destacan el endotelio vascular y las plaquetas. Sus valores se mantienen constantes dentro de una misma población celular, con pequeños incrementos 2x a 4x debido al estímulo hormonales o factores de crecimiento. La COX-2 es la isoforma indetectable en condiciones basales en la mayoría de los tejidos y es responsable de producir prostanoides en los lugares inflamados o alterados de alguna forma. De aquí su carácter inducible. Sin embargo, en algunas estructuras pueden tener un carácter estructural, por ejemplo, en ovario, próstata, riñón y CNS. La expresión de la COX-2 es rápidamente inducida de 3 a 6 horas, como se mencionó anteriormente, por diversos mediadores asociados por la inflamación y el crecimiento celular, y desempeña un papel esencial en la inflamación, el dolor, la fiebre y la proliferación celular normal y patológica. Sin embargo, limitar a este prostanoide toda la respuesta del proceso inflamatorio regenerado del COX-1 a un papel meramente constitutivo en una idea bastante simplista y alejada de la realidad, la experimentación ha demostrado lo erróneo de esta postura, ya que diversas líneas de investigación sugieren un papel importante del de COX-1 en los procesos inflamatorios, constituyendo la evidencia más concluyente la observación de una respuesta inflamatoria similar al control en ratones transgénicos que carecen del gen del COX-3. Desde el descubrimiento del COX-2, muchos equipos de investigación se lanzaron hacia la búsqueda de nuevos agentes antiinflamatorios inhibidores selectivos COX-2, basados en una hipótesis que posteriormente casi no ha convertido en dogma. La inhibición selectiva del COX-2 produce efectos inflamatorios y analgésicos de los AINE clásicos sin afectar a los PG producidos por COX-1, por lo que se mantiene sus efectos benéficos sobre la función plaquetaria y renal de la mucosa gástrica. El panorama se ha visto con una nueva aportación de la investigación: la presencia de una tercera isoforma de la COX, la COX-3. Su existencia se planteó en la década de los 80 como un intento para explicar el mecanismo de acción del paracetamol, un analgésico que inhibe muy débilmente las isoformas COX-1 y COX-2, por lo que no posee efectos antiinflamatorios ni antiagregante. No afecta la síntesis del PG en la mucosa gástrica. Su efecto analgésico es antipirético. Se aparta del patrón generado por el resto de los AINE y, en base a diversos estudios experimentales, parece relacionarse con una nueva isoforma, COX-3, que muestra similitudes estructurales con la COX-1. Al igual que esta, su maquinaria de síntesis se ubica en el cromosoma 9 y es una isoforma de tipo constitutiva. La mayor diferencia del COX-1 y COX-3 es que el ARM que codifica COX-3 representa a un intrón 1 capaz de codificar cada secuencia de 30 aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos es insertada en el extremo N-terminal de la enzima y al parecer es la responsable de la mayor sensibilidad del COX-3 versus COX-1. El término oxidativo del medio celular, de forma que cuando mayores sean los cambios redoxambientales y mayor la cantidad de sustrato, menor sensible es el COX-3 a su inhibición. En cuanto menor es la cantidad de productos oxidativos, mayor será el efecto de los inhibidores COX-3. Esto explica la diferencia susceptiva personal del efecto de estos fármacos y su diferente potencia en funciones de intensidad y del origen del cuadro doloroso y febril. Una nueva isoforma del COX-3 plantea interesantes posibilidades terapéuticas y puede arrojar explicaciones sobre el efecto sinérgico observado al asociar determinados AINE. En este sentido, en el mencionado artículo
de García Haren y Coles, se observa cómo el analgésico de rescate utilizado en el diseño experimental es paracetamol, un ICOX-3. Lamentablemente el artículo no muestra la evolución del EVA tras su administración, por lo que sería de indudable interés para poder cuantificar este efecto. Otros compuestos que han demostrado también actividad inhibidora selectiva COX-3 son fenacetina, dipirona y diclofenaco, este último con gran afinidad también por COX-1. Estudios futuros deberán validar el nivel clínico y el valor de estas prometedoras observaciones experimentales. Inhibidores irreversibles. Uniones covalentes a COX-1 y COX-2. El aire ocupa irreversiblemente el sitio activo. Esto hace que la enzima sea útil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que sintetiza otra enzima nueva como la aspirina. Inhibidores preferentes del COX-3, unión irreversible a COX-3 en cerebro o casi no se une a COX-1 o COX-2, por ello casi no causa efectos adversos de alergias o gastritis. Hoy por lo mismo casi no actúan en forma periférica en inflamación. Disminuyen la percepción del dolor al inhibir COX-3 cerebral, ejemplo paracetamol. Inhibidores preferentes del COX-2 inhiben principalmente a COX-2, pero si se incrementa la dosis inhiben COX-1. Causan menores efectos adversos, ya que inhiben COX-2, inducen ejemplos meloxicam, inhibidores selectivos del COX-2, inhibe selectivamente la COX-2. Son 100 a 800 veces más selectivos y se han realizado con problemas cardíacos, ejemplos celecoxib y etricoxilina. Los AINES causan 6 muertes cada 10.000, la tasa mayor de mortalidad por cáncer en el útero o melómana. Hoy se relaciona con problemas gastrointestinales del 3 al 30%. El uso conjunto de 2 o más AINES con COX-1B aumenta la toxicidad sin mejorar eficacia. Las complicaciones aumentan en la edad. Los hipertensos descontrolados deben evitar COX-IB. La toxicidad del paracetamol en dosis tiempo dependiente. Cada AINE varía en su eficacia para control del dolor, inflamación, fiebre y en los efectos adversos, coagulaciones, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Los AINES son grupos funcionales ácidos como diclofenaco y ibuprofeno. Tienen fácil acceso a las áreas más irrigadas que acumulan las áreas inflamadas en líquido sinovial. Los AINES que no son ácidos como el COX-IB y el paracetamol se disminuyen homogéneamente en el organismo. Los AINES sufren importantes metabolismos hepático de primer paso, lo que implica interacciones farmacológicas. Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas como la albumina, lo que constituye otra fuente de interacciones por desplazamientos de fármacos con la warfarina. El paciente que toma aspirina a dosis bajas antiagregante, la asociación con ibuprofeno en la próxima disminuye el efecto de aspirina y aumenta la gastrolesión. Los AINES actúan por varias vías, no solo inhiben COX. 1. Se puede incorporar a la membrana plasmática modificando su viscosidad y interfiriendo en la generación de señales de transducción o inflamación o dolor. Activen varias cero, todas enérgicas descendientes que inhiben la noción en la asta posterior de la médula espinal. 3. Disminuye el receptor NMDA, receptor del glutamato, lo que provoca menor transmisión de dolor, como inhiben receptores de sustancia P. 4. Hoy inhiben expresión de la ILAM y BCAM, lo que implica la migración y diapédesis de células inflamatorias. 5. Inhibe la vasodilatación parcialmente. 6. Son más eficaces en dolores o les involucran prostaglandinas. 7. Hoy la acción antipérica se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas y cerebro que actúan en el hipotálamo. ¿Qué se debe definir antes de usar AINES? Si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación con fines analgéticos o antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene componentes inmunitarios, la efectividad varía de individuo a individuo, interacción farmacológica con medicamentos que toma el paciente. Es más fácil suprimir un dolor en un comienzo que en uno establecido. Paracetamol y AINES poseen mecanismos de acciones diferentes y complementarios. Se puede iniciar solución parental y seguir interno. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. AINES a un mismo mecanismo de acción sin antagónico, aunque AINES son efectos tiempo dependiente.
Las dosis antiinflamatorias son superiores a las dosis analgésicas. Esto aumenta los riesgos de efectos adversos. Evaluar el tiempo de latencia en relación al tiempo de dolor crónico agudo e intensidad. La analgesia no es un todo o nada en un proceso de curva gradual. La concentración de sangre no siempre corresponde con el efecto de analgesia. Esto puede causar dosis excesiva y acumulativa. La disminución del 50% del olor de la escala EVA por un AINES se clasifica como un éxito farmacológico. El efecto antiálgico, antipitérico y antiinflamatorio tiene diferente medida media y dosis para el mismo medicamento. Es usual que el propio paciente dieta y cuál fármaco acepta más eficaz sin menor efecto adverso. Es posible que la eficacia de un AINE cambie con el tiempo. La concentración de algunos AINES difiere entre el líquido sinovial y la concentración en sangre. AINES selectivos de COX-2 más relacionados con problemas cardiovasculares. Los AINE tienen un efecto central y periférico que varía mucho entre cada fármaco. No se puede conocer en todas las vías de acción los AINES y los AINES no pueden cambiar con adyuvantes de AINES. Opiáceos. Actúan a nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor. Cafeína. Se cree evalúa la sensación de bienestar y es vasoconstrictor con la que hay algunos tipos del olor como migraña por vasos dilatados. Es eficaz y la dosis recomendada son 65 miligramos. Antihistamínicos no hacen efectos en dolor o inflamación por inhibir la histaminina, aunque efecto por su acción sedante. Miorrelajantes. Ayuda a eliminar contracturas musculares, no se sabe su mecanismo de acción y son metacarbamol. La clasificación de AINES por su estructura química. Salicilatos es un ácido acetil salicílico clonexinato de lisina. Indol acéticos, acemetacina, indometacina, oxametacina. Derivados ariloacéticos, diclofenaco, endorolaco, ketorolaco. Ácidos endólicos, oximax, meloxicam, piroxicam. Ácidos enólicos, pirazolanas, metamizol. Derivados arilpropiónicos, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Coxibes, Colexovir, etorixovir. Para aminoferol, paracetamol. Clasificación de vida media AINES. Media corta, menos a 6 horas, 2. Aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno, ketoprofeno. Vida media intermedia de 6 a 10 horas y vida media larga mayor a 10 horas. Interacciones más frecuentes de AINES: quinolonoas, convulsionas, antihipertensivos, que son antagonismos, diuréticos, nefrotoxicidad, clopidogrel, hemorragia y antidiabéticos, antagonismos de suborinurulea. Ácido atelsilicona salicílico. Inhibe no selectiva e irreversible el COX-1 y COX-2. Es el AINE modelo para su estudio. Se utilizó originalmente de las hojas de sauce. Se ha utilizado desde hace 2400 años. Los egipcios y sumerios sintetizados en 1853. 1899 comercializado por Bayer como aspirina. Consumo anual 1.200 millones de pastillas. El sauce servía y daba por beber, pero se dejó de usar por una ley que prohibía quitar la corteza del sauce para su uso posterior como madera. Se encontró que en el sauce es la salicina precursora del ácido acetilsalicílico. Tiene un pKa de 3.3. Se hidrolizado fácilmente con agua, tiene un olor a vinagre y la biodisponibilidad es del 99%. De la aspirina hay varias presentaciones: masticable con 500 miligramos, efervescentes 500 miligramos, 300 miligramos, menor latencia y duración. Polvo 350 miligramos y 500 miligramos. Recubrimiento entérico 500 miligramos, mayor latencia y duración. Cardioprotec 100 miligramos, ácido acetilsalicílico y ácido ascórbico 400 miligramos y 250 miligramos. Ácido acetilsalicílico con cafeína son 500 miligramos y 30 miligramos. Aplicación externa con crema, lociones, elimina queratina y tópica. No se puede usar en menores de 10 años
por síndrome de Reye, dosis tóxicas de 200 a 300 miligramos kilogramos. La toxicidad se llama salicismo. Hay azúfenos, hiperventilación por la acidez del cuerpo, deshidratación, inhibe el ciclo Krebs, hipertermina por desacople de la cadena respiratoria. Dosis letal entre 500 miligramos de 20 a 60 pastillas. La dosis usual dependerá del efecto al que se quiere obtener sin llegar a dosis tóxica. Dosis bajas de 75 a 85 miligramos, antiagregante. De 6 a 8 gramos al día es antiinflamatorio. Es el único AINE que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. En el embarazo se prefiere el uso de paracetamol y se debe evitar en el primer trimestre por el cierre prematuro de conductos arteriosos. Pseudoalergias. Los AINES no inhiben a LOC. Este fenómeno ha provocado una desviación del ácido araquidónico o formación de leucocitoides provocando cefalia, aucéfalos, mareos, broncoconstricción. No se debe administrar a asmáticos. Alergia verdadera. Hay presencia de euritaria, edema, baja presión y taquicardia. La eliminación es por orden. La vida media aumenta con la dosis. Recuerda que el BM es el tiempo que llega al 50% de concentración máxima. Esto aumenta y se debe a que se satura en las enzimas. 30 miligramos 3 horas, 60 miligramos 6 horas, 2 gramos 9 horas y 4 gramos 15 horas. Ácido salicílico, salicilato, glutatión, se conjuga siendo más hidrosoluble, depuración por riñón y 75% de la dosis. El paracetamol acetaminofén inhibe la síntesis de prostaglandinas del sistema nervioso central, lo que provoca efectos antipiréticos analgésicos. Tiene menor efecto sobre COPS periférico de tejido, por ello es antiinflamatorio muy leve. No afecta la función plaquetaria, no se considera AINE. Parece inhibir la recapacitación de cannabinoides, lo que aumenta su presencia en la hendidura sináptica. Aumenta la síntesis de serotonina, inhibe la producción de óxido nítrico y disminuye la sustancia P. El paracetamol tiene una eficacia intermedia para reducir 50% el dolor de 3.5 con opioides de 2.2. La mayoría de dolores dentales moderados de 3 a 3.5, fuertes de 2 a 3, intensos de 1 a 2. Tienen efecto techo. En pocos casos la dosis supera 650 miligramos. La dosis máxima debe reducir después de una semana de 3 gramos. Usa para fiebre y dolor leve moderado, útil en paciente con riesgos gástricos, parte del primer escalón del dolor del OMS se usa en combinación con 4 adyacentes para escalar 2 OMS. Primera elección con niños con infecciones virales, se absorben rápido, sufre metabolismo de primer paso, sobre segundo paso en el hígado por conjugación. La conjugación del glutatimón es saturable, ya que hay poco glucagón. Esto provoca que ayude dosis de paracetamol no puedan ser conjugadas y luego eliminadas por el riñón. El metabolismo no eliminado se une al ADN de hepatocitos, provocando su muerte. Debe ser usado en enfermedades hepáticas. El proceso antiinflamatorio graves existen altos niveles de ácido araquidónico. En esta situación el paracetamol no inhibe la síntesis de prostaglandinas. En inflamación moderna inhibe el 80% de COX-2 y el COX-1 50%. Puede causar gastrolesividad, es necesario inhibir 95% COX-1 en el estómago. En dosis elevadas y prolongadas, al exhibir COX-2 en el riñón, puede aumentar la presión arterial. ¿Cuáles son los 3 AINES con mayor efecto antiinflamatorio, analgésico, antidiasmático y plaquetario? Antiinflamatorio: indomesatina, flexibutona y piroxicam. Analgésico: metamizol, ketorolaco o paraxib. Antiespasmódico: closgenato de lisina, metamizol, endometacina. Plaquetario: asa, nimesulina o ácido tiaprofénico. Coadyuvantes. Existen otros fármacos que ayudan a controlar el dolor. Se les conoce como analgésicos coadyuvantes. Se asocian con opioides y AINES, potenciados por su acción y eficacia analgésica. Se usan para dolores de carácter neuropático y
neurología, síndromes y oncología. Son fármacos cuya indicación privada no es dolor. Los fármacos permanecen a familias muy distintas. Antidepresivos. Eficacia varía extraordinariamente. Eficaz de dolor neuropático, nulo en dolor crónico y artritis, donde el elemento crítico patogénico es el desequilibrio en el proceso de información somatosensorial. Es frecuente que coexista dolor y depresión. Antidepresivas alivian el dolor a dosis inferiores a lo que se emplea para la depresión. Actúan también en pacientes con dolor sin depresión. Incrementan la actividad endógena en los sistemas descendentes, inhibidores del dolor de carácter noradrenérgico y noradrenérgico. Inhiben la recapacitación de NA y serotonina en las astas posteriores. Más eficaces del grupo de los triciclos como la fluoxetina y duloxetina. En el dolor crónico, los sistemas descendentes facilitan la hiperalgesina. También bloquean los receptores entranérgicos con ingercia, histamina y MMDA. Bloquean los canales de NA dependientes. Su actividad bloqueante es mayor cuando más activos son. Aumenta la transgresión de GABA y sus receptores. Tardan en hacer efecto de 2 a 4 semanas. Tienen metabolismos de primer paso intenso, por lo que la biodisponibilidad es baja. Algunos antidepresivos pueden inhibir enzimas de EP450, lo que interfieren en el metablismo y aclaramiento de otros fármacos. Sufren fase 2 glucuronidación de metabolismos que se excretan en el riñón. Pueden producir sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, visión borrosa, glaucoma, paralítica, delirios, alucinaciones, hipotensión postural, palpitaciones, taquicardia, sedación, intoxicación, signos de abstinencia y retirar paulativamente. La polineuropatía simétrica distal es la más frecuente en diabetes tipo 1. Puede ser sensorial, dolores urentes, hiperalergia, disminución de fuerza. El miembro fantasma doloroso es un dolor por deferencia. No es posible elegir y reacomodar un determinado antidepresivo para determinar el tipo de dolor. Actúa en dolor neuropático, es provocado por alteraciones lesivas del sistema nervioso periférico y central. Predomina la hiperexcitabilidad neuronal con alteraciones en la membrana neuronal. Este remodelado provoca un cambio en las proteínas de la membrana. Hay cambios en los canales iónicos. El remodelado no es solo en la lección, puede extenderse. Hay sensibilización central. Los anticonvulsionantes anestésicos modifican las funciones de canales iónicos. Es tu nivel de actividad eléctrica ectópico y propagación alivia el dolor en 40 a 60. Principales anticonvulsionantes: carbamazepina, pregabalina, topiramato y ácido valproico. Alteran los canales de NA, CA y GABA. Se inhibe independientemente del uso, así inhiben neuronas estimuladas y descargas repetitivas. Carbamazepina, bloqueo de canales de sodio, inhibición de liberación de glutamato. Fenitonia, bloqueo de canales de sodio. Gabapentina, bloqueo de canales de sodio. Pregabalina, aumenta la liberación de GABA y reduce el glutamato. Ácido valproico, prolongación de la fase de repolarización, aumento de GABA. La administración de anticonvulsionantes es la neuralgia de trigemio y es un tratamiento clásico de carbamazepina. Se usa como potenciador de amitriptilina. La posibilidad de alivio completo son muy escasas. El objetivo será impedir la aparición de crisis paraxóticas y disminuir la intensidad del dolor. Capsaicina, alcaloide. Responsable del efecto picante del pimiento, activa el receptor de RPB1, determinaciones nerviosas fibrases. Este receptor se activa por calor y por anandamina. Tras la aplicación repetitiva llega a inactivar a los nociceptores, lo que provoca una depresión local en la sustancia P. De ello deriva la acción analgésica sutil de la neuralgia. Cafeína, estimulante del sistema nervioso central, bloquea receptores endocínicos, reduce la actividad nocipeptiva en terminaciones sensoriales, activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor, modula el componente efectivo de dolor, provoca acción vasoconstrictora de vasos cerebrales, lo que ayuda al dolor de migraña.
Dosis efectiva de 60 miligramos. Se usa con ergotamina, paracetamol, aspirina. Puede producir insomnio, taquicardia y problemas gastrointestinales. Antihistamínicos. La histamina es un mensajero químico generado por mastocitos. Regula muchas respuestas celulares como alergias, inflamación, ácido gástrico, neurotransmisores. Se encuentran en todos los tejidos. Se inactiva rápidamente. VM muy corta. Tiene varios receptores H1, H2, H3 y H4. Promueve la vasodilatación, permeabilidad capilar, promueve segregación de citocinas inflamatorias, promueve la concentración de músculo liso, promueve estimulaciones sensoriales. Los bloqueadores del receptor H se dividen en 1 y 2. Los 1 penetra el sistema nervioso central y causa sedación. Los 2 no causa sedación. No influye sobre la producción de histamicina. Bloquean el receptor. Se usa para alergias, rinitis y urticaria. La histamicina es uno de los compuestos en el asma, por ello no es tan efectivo. Puede provocar dolor, pero potenciación de efectos depresores del sistema nervioso central, como el alcohol. Benzodiazepinas. Ansiedad, un miedo que surge de una fuente conocida o desconocida. Síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, palpitaciones, ansiedad relacionado con ideas del futuro, depresivo relacionado con ideas en el pasado. Hay fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos que conducen al sueño. Los ansiolíticos usan los receptores ácido R-aminobútrico, GABA. GABA es la principal neurotransmisión inhibidora en el sistema nervioso central. Los receptores tienen 5 subunidades. La activación del canal GABA permite la entrada de Cl, causando hiperpolarización. Los benzodiazepinas que unen a alfa y Y aumentando la frecuencia de apertura. El rasgo de seguridad en la relación dosis efectiva, dosis letal es alta. Los efectos de benzodiazepinas son ansiolíticos, sedantes hipnóticos, amnesia enterograda, la memoria se altera, disminuye la capacidad para aprender y formar nuevas memorias, anticonvulsionante parcialmente, relajante muscular, a dosis elevada, relaja la espasticidad muscular. Tiene un potencial activo, no en pacientes con glaucoma, se recomienda por periodos cortos. Hay tolerancia en 2 o 3 semanas, no con psiquiátricos. Dosis continuar en forma abrupta, disminuye la latencia del sueño, aumenta la etapa 2 y 1, anula etapas 3 y 4, que es el sueño profundo. Son lipofílicos, cruzan el cerebro y placenta, no en embarazo, se absorben rápido, metabolismo hepático, fase 1 y fase 2. Hay benzodiazepinas de acción breve de 3 a 8 horas, intermedio de 10 a 20 horas, prolongado de 1 a 3 días. Efectos dependientes de las dosis: ansiolítico, relajante muscular, hipnótico, amnesia, anticonvulsionante y depresión respiratoria, hipotensión. Clonazepam, hay tabletas o solución. Tabletas de 2 miligramos se recomiendan 3 dosis iguales diarias o la mayor dosis en la noche. La dosis se ajustan gradualmente. Dosis pediátrica inicial de 0.5 miligramos al día dividida en 3 dosis. Dosis adulto inicial no más de 1.5 miligramos al dosis, incrementando de 0.1 miligramos cada tercer día. 1 miligramo equivalente a 25 gotas. Clonazepam, solución 1 mililitro es igual a 2.5 miligramos. Una gota es 0.1 miligramos. Opioides. Hay 3 receptores opioides: MB, delta y kappa. Se clasifican según su acción y efectos del receptor en donde se fijan. Agonistas, agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas. La morfina, y se lo pide de referencia otros ejemplos como oxicodona, agonista del receptor kappa y delta, fentanilo muy liposoluble, metadona, codeína, tramadol. Se usa desde 3600 a.C. en Egipto en la flor del opio. En 1806 se aísla el opio, la morfina, por el dios Morfeo. Opioceo, molécula derivada del opio. Endorfina, opioides endógenos. Narcóticos, del griego narcóticos, estupor. El efecto analgésico de los opioides es por la activación del sistema opioides endógenos, el cual es el principio mecanismo inhibidores de la transmisión nociceptiva en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los receptores se encuentran a nivel pre y posismáticos, vías de transmisión, y no se activa.
Morfina, agonista, opioides de referencia, primera elección para dolor agudo, analgésicos, es fiable, bajo costo, variable de presentaciones como oral, buena absorción, histaminogénico, biodisponibilidad muy variable, excreción renal. Fentanilo, derivado sistemático de la finipiperidina, antagonista de receptores, muy liposoluble, más potente y menor duración, vida media corta, metabolismo en hígado, excreción por riñón, efecto analgésico de 5 a 10 minutos. Y en mi vida, 7 horas, ajuste individual. Codecaína, alcaloide natural del opio, agonista similar a la morfina, menor potencia analgésica, menor acción represora del sistema central, ninguna capacidad de inducir farmacodependencia, metabolizador por hígado fase 1 y 2, 10% se convierte en morfina, puede causar vértigo, náuseas, estreñimiento, se combina con paracetamol y aspirina y diclofenaco. Antagonista se une a sus receptores produciendo un efecto. Antagonista tiene afinidad para unirse al receptor pero no hay efecto. Tramadol, agonista puro sobre receptores, mayor afinidad, inhibe recapacitación de noradrenalina, aumenta liberación de serotonina, ubicado en dolor tociceptivo y neuropático. Tiene efecto de hecho. Vida media de 6 a 8 horas. Metaboliza en el hígado. Eliminación renal. Presentación oral. Equivalente a morfina 10 a 1. Equivalente a fentanilo 151. Ajuste de dosis semanalmente 25 a 35%. Puede haber dependencia física en 3 o 4 semanas. Tolerancia en 2 semanas. Se combina con paracetamol cada 4 a 6 horas. Los opioides, a tener una tolerancia, los pacientes buscan un alivio de dolor, por lo que se buscan drogas ilegales, más fuertes como heroína, que no necesitan recetas, y más barata que la oxitodona. Los opioides, si no hay dolor y reactivos, pueden causar dependencia. Hay más muerte por opioides que por accidentes de audio. Oxicodona, analgésico, opioides, potencial adictivo, mayor biodisponibilidad que la morfina, metaboliza en el hígado fase 1 y 2, excreción renal, semivida de 3 a 5 horas, sin techo analgésico, se combina con paracetamol y aspirina. Loperamida, se usa para control de la diarrea, disminuye la motilidad intestinal, se debe tomar mucha agua, no se debe usar en diarreas infecciosas, no más de 2 días, no cruza el cerebro, por ello no actúa con otros opioides, no es analgésico, puede producir depresión respiratoria, bienestar y placer. Dextroprofeno es 5 veces menor potente que la morfina, se usa en combinación con INES y paracetamol para el alivio del dolor moderado. Dextrometorfano es un destroisomeo de la morfina, pero no actúa sobre receptores opioides. Sin efectos de adicción, lo deprime el sistema respiratorio, encontrando más eficaz que el placebo. No se debe usar en pacientes psiquiátricos y con dependencias. Síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, es producido por la exposición alta y prolongada de corticoideos. Puede darse por alta secreción de ACTH, RRH, por un tumor. Hay obesidad, abdomen protuberante y extremidades delgadas, cara de luna llena, redonda y roja, hipertensión, acné, problemas de disfunción eréctil, joroba, diabetes y depresión.